Listo, que voy a grabar ya. Listo, que ahora sí. Listo. Bueno, listo. Entonces arrancando con el ingreso, grosso modo, si nos enfocamos en los flujos rojos de este gráfico, nos damos cuenta que los ingresos de la economía básicamente funcionan de una manera circular. Entonces tenemos que hay un mercado de bienes y servicios que genera unos ingresos que pues, son las empresas las que lo ganan, que esas empresas posteriormente invierten los recursos en el mercado de factores, tanto en trabajo como en capital, para seguir produciendo, para generar más ganancias, que eso lo vamos a profundizar más adelante. Y esto que se remunera a los factores termina llegando a los hogares, que si se remunera el factor trabajo, por ejemplo, todos esos flujos monetarios van a terminar llegando a las familias, que a su vez van a tener eh, ciertos patrones de consumo que pues van a aplicar a los mercados de bienes y servicios. Listo. Entonces ya en materia de la oferta de bienes y servicios, en ese mercado en particular, nos vamos a basar en dos factores de producción que son los que ustedes están usando mayoritariamente en los talleres y los que les van a salir en el parcial, que son capital, que lo vamos a anotar con K, y pues trabajo, que se va a anotar con L. Entonces, sí, vamos a manejar tres supuestos principales que van a ser bastante importantes para el desarrollo de los ejercicios. El primero de ellos es que los factores de producción están activos. Entonces les da un número y esos no van a cambiar, esos van a estar fijos durante todo el ejercicio que ustedes van a desarrollar. Que la economía funciona a su pleno potencial, o sea, que hay pleno empleo y hay pleno empleo de los capitales. Entonces, esto también va a ser importante para las nociones de equilibrio en el mercado de factores que vamos a ver más adelante, particularmente con el trabajo. Y que la función de producción Cobb-Douglas, que es la que ustedes están viendo en clase, tiene rendimientos constantes a escala, pero la siguiente diapositiva ya les hablo un poco más de eso. Entonces, la función de producción que estamos usando depende, como ya les dije, de los dos factores de producción que tenemos en este universo que estamos estudiando, que estamos suponiendo, que son capital y trabajo K y L. Entonces, rendimientos constantes a escala, por si no se acuerdan qué es, acá les voy a mostrar cómo se ven los rendimientos constantes a escala en una función Cobb-Douglas. Básicamente es, si incrementamos los factores de producción, el producto va a crecer en esa misma proporción. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Digamos, si incrementamos en un factor lambda, incrementamos K y L. Esto al final, por medio de esta demostración matemática, que simplemente expandiendo y viendo cómo se cancelan los exponentes, quedamos que la función de producción acompaña un lambda, que es el mismo lambda que se lo multiplicó a cada factor de producción, lo que quiere decir que cambios en los factores de producción se van a traducir proporcionalmente en cambios en el producto. Eso es importante que lo tengan en cuenta para supuestos más adelante en los ejercicios. Entonces, ya entrando más en materia en la teoría clásica, los factores de producción, pues como ya dijimos, se ofrecen inelásticamente y se asume que estos están plenamente empleados, o sea, que no están cambiando en el corto plazo y que fuera de eso todo el trabajo se está usando y todo el capital de la economía se está usando. Por eso la curva de oferta de los factores de producción va a ser completamente inelástica, va a ser una línea recta porque esta no va a cantar, no va a cambiar en los ejercicios que estamos realizando. Y es importante tener en cuenta que las empresas buscan maximizar beneficios en el en el marco de un mercado competitivo, pues por lo cual van a hacer que la demanda de los factores de producción pues sea negativa, ¿sí? Entonces, a menor precio del factor, más cantidad del factor van a demandar las empresas, pero esto lo vamos a ver más materialmente con el factor de trabajo. Listo. Entonces, la demanda de las factores, si sustraemos lo que son los beneficios de una empresa normal, representativa en el mercado, en un mercado perfectamente competitivo, como ustedes lo vieron en micro, va a ser el precio por el producto menos el costo que tengan esos factores de producción, que en este caso va a ser W y L, y pues también va a ser K y R y K. Entonces, W en este caso va a ser el salario de los trabajadores y R va a ser lo que cuesta el capital, lo que cuesta la rentabilidad del capital en este caso. Pero nos vamos a enfocar más en el tema del trabajo. Entonces, básicamente, de esto se sustrae el producto marginal del trabajo. ¿Qué es el producto marginal del trabajo? Es cuánto producto adicional le está generando
un trabajador más que yo contrate en mi empresa. Y nos damos cuenta que este tiene una función que expone rendimientos marginales decrecientes, es decir, cada vez que yo diseño un trabajador extra, este va a ser menos eficiente por los motivos que ustedes vieron, digamos, en intro a la micro. Entonces, no sé, tengo una cocina, si empiezo a meter más y más trabajadores, se van a entorpecer haciendo los labores en la cocina y van a ser menos eficientes. Y por ende, puede que un trabajador extra produzca más, pero marginalmente va a producir menos, como lo vemos en esta gráfica. Entonces, el pendiente va bajando hasta que empieza a planar. Entonces, cada trabajador extra me va a producir mucho menos. Entonces, ya mirándolo más en el tema de la función de beneficios que les mostré ahorita, que es PY menos WL menos RK, si restamos ambos beneficios, o sea, a la izquierda tenemos el beneficio de un trabajador extra y a la derecha tenemos el beneficio normal sin ese trabajador extra. Si hacemos la expansión, eh, pues con la fórmula metiendo donde Y, metiendo la función de producción, nos damos cuenta que esa resta termina quedando el precio por el producto marginal del trabajo menos el costo de ese factor, que en este caso son los salarios, que es W. Entonces, ¿qué noción nos está dando esta fórmula? Pues básicamente, como estamos asumiendo competencia perfecta, los beneficios van a ser igual a cero. Entonces, si despejamos esto, la productividad marginal del trabajo va a ser igual a W sobre P. Simplemente despejando, pues digamos, esta demostración, por así decirlo, les va a servir mucho para realizar los ejercicios. Si no saben cómo entrar al ejercicio, si les piden un tema de trabajo, ya saben de dónde sacar ese W sobre P, que es lo que normalmente les van a estar pidiendo. Bueno, entonces, qué pena, volvamos a la anterior diapositiva un segundo. Entonces, ¿qué implica ese producto marginal igual a, cuéntame, Francisco? Hola, ¿cómo vas? Es que yo tengo ahí una pregunta y es en torno a, digamos, si tenemos P por la producción marginal del trabajo menos W, o sea, la inversa sería W sobre P es igual a P a producto marginal del trabajo, ¿cierto? Sí, creo que sí, pero no sabría decirte bien. El punto es que ustedes miren esta función analíticamente y es entonces cuando igualan SP por PML menos W, cuando lo igualan a cero, ustedes están partiendo desde el punto de, oigan, los beneficios de cero a cuando son positivos van a ser igual a W sobre P. O sea, yo voy a, como empresa, voy a contratar trabajadores desde un salario de W sobre P, que es básicamente O sea, W sería el nuevo trabajador que va a entrar a la empresa. no W es el salario. Y si lo digo sobre el salario real, Y entonces, o sea, W es salario y P es ¿qué? y P es el precio, el nivel de precios de la economía. Ah, o sea, el nivel de precios, pero en la economía, no el precio que tiene para la firma el trabajador. No, en este caso asumimos el precio de la economía y por eso cuando divides W sobre P es el salario real, o sea, descontando la inflación, pero eso es un tema pues, que ya vamos a ver con Daniel más a profundidad. Ok, gracias. Listo, entonces, ¿qué implica esto? Desde un salario W sobre P, la productividad marginal de los trabajadores me va a implicar beneficios positivos como empresa, o sea, desde ese nivel de salario, que es el salario de equilibrio, desde ahí en adelante va a querer contratar a trabajadores. Si es menos que W sobre P, si es más que W sobre P, perdón, va a ser ineficiente para la empresa. Ahora sí, siguiente. Listo. Entonces, PIB por el lado de la demanda. Entonces, por el lado de la demanda, estamos asumiendo una identidad que va a ser muy importante para el desarrollo de todos los ejercicios, y es que el producto va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto gubernamental, más las exportaciones netas, que por ahora se van a asumir que son iguales a cero hasta que nos está hasta ese punto de la presentación. Pero como ustedes lo vieron, en este punto estaban asumiendo X y Y como cero, entonces lo vamos a hacer así también. Entonces tiene tres componentes: el consumo, que ya lo voy a desmenuzar, la inversión también, igual con sus componentes que la determinen, y el gasto, que es básicamente la política fiscal, que eso va a ser exótico, que es lo que determina el gobierno, cuánto gasto fiscalmente y cuántos impuestos voy a
Entonces, ya mirando estos tres factores que componen el PIB por el lado de la demanda, es identidad, C igual CI más G, está el consumo. Y el consumo depende de dos cosas. Por un lado, el ingreso disponible, por el otro lado, la tasa de interés. Entonces, vamos a ver que el consumo depende positivamente del ingreso disponible. ¿El ingreso disponible qué es? Es este Y menos T que tenemos acá. Este Y menos T, que va a ser el ingreso disponible. Entonces, yo cuánto gano menos cuánto me quitan en impuestos, eso es cuánto voy a tener disponible para consumir. Básicamente, si lo miran de esa manera y la relación es positiva, cuanto más ingreso disponible tengo, más voy a querer consumir en la economía. Y esto va a ser igual a la propensión marginal de consumo, que eso, la propensión marginal de consumo va a ser la pendiente de esta relación entre consumo e ingreso disponible. Pero básicamente lo que se les dice es de la cantidad de ingreso disponible que tiene un hogar, cuánto va a consumir. Y eso se asume. Entonces les dicen en el ejercicio, digamos, 0.5 igual a PMC, eso significa que las familias consumen la mitad de ese ingreso disponible que ingresamos. Y por otro lado, la relación es negativa con la tasa de interés. Entonces sube la tasa de interés, va a bajar el consumo. Y esto tiene una noción muy interesante y es que cuando sube la tasa de interés, va a ser más caro para mí endeudarme. Ir a un banco, pedir un préstamo, va a tener una tasa de interés más alta, voy a tener que pagar más por ese préstamo, por lo cual yo no voy a querer consumir. Y si la tasa de interés está alta y para mí es caro consumir, yo voy a preferir ahorrar, porque esa tasa de interés alta va a implicar que mis ahorros en el banco van a rentar más a medida que la tasa de interés suba. Entonces cuéntenme si por ahora tienen alguna pregunta, si todo va claro. Por favor, díganme. Dime, Francisco. Ahí yo tengo una pregunta, es decir, estamos viendo, o sea, este inicio es como economía cerrada, básicamente, pues por lo que no tenemos exportaciones e importaciones, Exacto. pero hay algo que no me queda muy claro ahí, o sea, cuando sube la tasa de interés, baja consumo y cuando baja la tasa de interés, sube el consumo, o es al Sí. revés. Básicamente lo puedes mirar así, porque a la larga la tasa de interés es el costo de oportunidad de yo consumir. Entonces, piénsalo de esta manera, si la tasa de interés está alta, si yo meto mis ahorros en un banco, me van a rentar un montón. Entonces, yo prefiero ahorrar en vez de consumir. Yo tengo un ingreso disponible, tengo dos, consumir o ahorrar. Si la tasa de interés está alta, yo prefiero ahorrar una mayor proporción de mi ingreso disponible para que me rente más en un banco con esa tasa de interés más alta. Lo mismo, si la tasa de interés es baja, para mí va a ser muy barato endeudarme, no va a ser buen negocio tampoco meter mi plata en un banco para que me rente poquito. Entonces, de ese ingreso disponible, pues voy a preferir consumir en una mayor proporción. Dime si ahora te queda más claro. Listo, perfecto, gracias. Listo. Sigamos entonces. Listo. Entonces, la inversión. La inversión básicamente solo va a depender de la tasa de interés. Normalmente se va a ver como una fórmula, no se les dicen I igual a 500 menos 5R, más o menos así, porque depende solamente de la inversión, de la tasa de interés, perdón. ¿Por qué depende de la tasa de interés? Porque la inversión básicamente depende de la rentabilidad que tengan los proyectos. Entonces, si la tasa de interés real es bajita y para mí es muy barato endeudarme para hacer proyectos de inversión, crear una fábrica nueva, abrir una nueva cocina, por ejemplo, pues la inversión va a crecer a medida que la tasa de interés sea más baja y para mí sea más barato endeudarme en el mercado de fondos prestables, que lo vamos a cubrir más adelante, por supuesto. Sigamos. Listo. Entonces, por el lado del gasto público, va a ser algo que vamos a asumir exógeno. ¿Qué significa que lo asumamos exógeno? Que va a estar dado. O sea, si nos dicen que G es igual a tanto y T es igual a tanto, eso no va a cambiar de ejercicio, no va a depender de absolutamente nada, sino eso va a estar dado. El gobierno decide cuánto va a ser el gasto fiscal y cuánto van a ser los impuestos, y eso se les va a decir en los enunciados. Entonces, pues no está dependiendo de ninguna otra variable y tampoco es resultado de ninguna variable de mercado, de ningún equilibrio, no, eso es algo que decide el gobierno arbitrariamente, por así decirlo. Francisco, ¿tiene alguna pregunta? Vos, No, qué pena, se me quedó la mano arriba. todo bien, todo bien. Tranquilo. Y todos, si tienen preguntas de verdad, no interrumpan, que esa es la mejor manera de entender. Entonces, ya habiendo visto los determinantes, ¿sí? Estos tres factores que arman
el PIB por el lado de la demanda, que son consumo, inversión y gasto del gobierno o política fiscal. Van a existir tres factores o tres mercados principales que van a garantizar el equilibrio en la economía. El mercado de factores, como ya lo vimos, trabajo y de capital, el mercado de bienes y el mercado de fondos prestables, que va a depender del ahorro y de la inversión. Pero pues ya los vamos a ver a profundidad más adelante. Entonces, algo importante que tengan en cuenta es que la tasa de interés siempre se va a ajustar para garantizar el equilibrio en los mercados, sobre todo en el de fondos prestables. La tasa de interés se va a ajustar para que esos mercados siempre estén en equilibrio. Y eso lo tienen que tener en cuenta en los ejercicios, porque en los talleres muchos la embarraban en eso. Sigamos. Entonces, este mercado es Manuel. ¿No se me está escuchando? No, no, no. Ahora sí, ¿cierto? Sí, así. Bueno, listo. Entonces, el mercado de fondos prestables va a ser muy importante para la noción que les va a dejar este curso y sobre todo muy importante para el desarrollo de todos los ejercicios que van a tener en este parcial y se basa básicamente en la relación entre ahorro e inversión. Entonces, básicamente, el ahorro va a tener una pendiente positiva por las razones que les puse en la parte de consumo, y es que cuando hay una tasa de interés más alta, mis ahorros, o sea, va a ser más rentable para mí meter mi plata a un banco y ahorrarla para que me rente una tasa de interés alta. Entonces, por eso, a medida que la tasa de interés sube, va a subir el ahorro, tanto privado como público, que van a sumar el ahorro nacional. Y esa va a ser, digamos, en este caso, la oferta de fondos prestables, porque un banco como funciona es que le llegan ahorros y de esos ahorros es que tiene la bolsa disponible para prestarle a la gente, y ese es el negocio de los bancos. Entonces, si miramos el mercado de fondos prestables como un mercado de oferta y demanda, el ahorro va a ser la oferta de bienes prestables. ¿Cuántos fondos prestables tengo yo disponible en la economía para prestar a la gente que quiere invertir? Esto me lleva a decir que la curva de inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés, es decir, a tasa de interés más baja va a ser más rentable para mí endeudarme, y por ende los proyectos de inversión que va a hacer yo como empresa van a ser mucho más baratos. Costo de oportunidad va a ser mucho más bajo, entonces a medida que baja la tasa de interés, voy a invertir más. Y esto eh, pues también se puede ver como la demanda de fondos prestables. Entonces, si tengo la oferta como ahorro, o sea, los fondos disponibles que hay para prestar en la economía, la gente que quiere pedir los prestados son las empresas que quieren invertir, por lo cual eso representa la curva de la demanda, y si lo miran así intuitivamente es más fácil armar las relaciones que deja este mercado. Entonces, principalmente, existe un ahorro nacional, que es el ingreso menos el consumo menos el gasto. O sea, un país tiene una serie de ingresos, le quitan el consumo y le quitan el gasto, y eso es lo que va a quedar disponible de ahorro, pues en este caso para ahorrar. Pero de ahí se sustraen dos identidades importantes, que son tanto el ahorro privado como el ahorro público, que pues al final del día se suman para conformar el ahorro nacional. El ahorro privado, si lo miramos desde el lado del hogar, es yo tengo un Y que me llega como hogar por la remuneración de mi factor trabajo, por ejemplo, me llegó el sueldo. Eh, ¿Cuánto me están quitando de impuestos y cuánto estoy destinando al consumo? Eso que me va a quedar va a ser lo que yo voy a destinar ahora, lo que se está suponiendo. Entonces, todo el ingreso que me llega o se va a impuestos o se va a consumo, y lo que me sobra lo voy a ahorrar, que pues va a depender si la tasa de interés va a estar alta o va a estar bajita. Si va a estar bajita, va a consumir más; si va a estar alta, voy a ahorrar más. El ahorro público, básicamente mirándolo ya desde el lado estatal, desde el lado del gobierno, sería T menos G, impuestos menos gasto público. Entonces, el impuesto es un ingreso que tiene el gobierno por cobrar impuestos tanto a personas naturales como jurídicas, y se le resta el gasto, que es, digamos, no sé, proyectos para mejorar la productividad de las empresas, invertir en infraestructura, cosas por el estilo también. Eh, Listo. Entonces, pues en equilibrio se van a igualar tanto la curva de ahorros como la curva de
inversión, o sea, oferta va a ser igual a demanda y esto va a generar una tasa de interés de equilibrio que va a mantener a estas dos curvas en paridad. Todo lo que existe para prestar en la economía lo van a demandar. Cuéntame, Samuel. Una preguntita. En el Claro. caso que cambie, por ejemplo, Sí, cómo Y afecta tanto el consumo y pues es una variable en el ahorro. Uno cómo sabe que, o sea, si digamos Y baja, sí. pero si Y baja el consumo también va a bajar, entonces ahí el ahorro, uno cómo sabe si sube o baja. O sea, como, ¿qué afecta más cuando cambia Y, por ejemplo? No sé si me explico. Listo. Básicamente, cuando cambia Y, pues ya te diste cuenta, espérate, te anoto acá. En esta parte de ahorro privado es donde tenemos la Y. Entonces, te dices, si afecta Y, afecta el ahorro privado. Si baja Y, eso implica que yo voy a tener menos ingresos disponibles, porque si tengo un Y que es más bajito y tengo la misma cantidad de impuestos y digamos la misma propensión a consumir, voy a tener menos ingresos disponibles. ¿Eso qué significa? Que me va a quedar menos para ahorrar. Y si me queda menos para ahorrar, el ahorro privado va a ser más bajito. Y si el ahorro público por este lado no está cambiando, eso significa que el ahorro nacional va a bajar. Y eso se va a ver como un desplazamiento a la izquierda o hacia arriba de la curva de ahorro, haciendo que haya menos disponibilidad de fondos prestables en la economía, porque si existe menos ingreso disponible para ahorrar, pues va a haber menos ahorro disponible. Y cuando los fondos prestables son escasos, la tasa de interés va a terminar subiendo, pero eso ya lo vamos a mirar en un ejemplo para que les quede más claro. Ok, entonces no me guío por la parte de que en consumo la Y también es una variable que le afecta, porque pues si Y también baja, el consumo también va a bajar. Entonces como que se medio balancea, o yo lo pensaba así, ¿no? No tanto lo mires por el consumo, sino cuánto queda disponible. Si tú Ok, asumes que consumo ni consumo ni impuestos cambian, si mi Y está bajando, inevitablemente voy a tener menos disponible para ahorrar. Me va a quedar menos al final del día. perfecto, gracias. Listo. Listo, sigamos. Listo. Entonces, un ejemplo muy parecido a uno que tuvieron en el taller, que la mayoría de ustedes lo tuvieron mal y siento que es muy importante para el parcial. Es un caso parecido al que decía Samuel. Sube el gasto del gobierno, o sea, el ahorro nacional va a bajar, pero sin embargo este gasto va a afectar positivamente la productividad. Por ejemplo, el gobierno invierte en infraestructura que mejora la eficiencia de las fábricas, no se mejora carreteras, por ejemplo, que eso va a mejorar mucho más la productividad de las empresas y va a hacer que estas con los mismos factores de producción produzcan más, o sea, me va a afectar el A. Entonces, si me dicen, por ejemplo, en este caso, que el aumento en gasto tiene una mayor proporción que el aumento subyacente en la productividad. Pues yo qué tengo que hacer, tengo que ir al ahorro nacional, a esta parte de la identidad que me desmenuza el ahorro nacional en ahorro público y en ahorro privado. Y yo mirar listo. Entonces, si está aumentando G, pues yo ya sé que el ahorro público va a bajar. Pero también sé que ese gasto me está aumentando la productividad y que si me está aumentando la productividad, ya que la función de producción es Y igual a por A por L, sabemos que el Y también va a aumentar. ¿Y qué pasa si el Y aumenta en esta parte del ahorro privado? ¿Qué me quiere decir qué pasa en esa parte de ahorro privado cuando aumenta Y? 6 disminuye el ahorro privado, ¿no? No, no Aumenta. porque le explicaba, exacto, aumenta por lo que le explicaba Samuel ahorita, pero pues este sería el caso contrario. Si aumenta Y, yo tengo más ingreso y si le resto la misma cantidad de impuestos y la misma proporción de consumo, inevitablemente voy a tener más ingreso disponible para ahorrar, porque si no estoy consumiendo, estoy ahorrando lo que me queda. Y ese es el supuesto que estamos haciendo. Entonces, si tengo un Y mayor, o sea, si el gasto me está afectando el A, si el A a su vez me está pegando al Y, aumentando el Y, eso significa que tengo un mayor ahorro privado. Entonces ahí tenemos signos contrarios porque tenemos que el ahorro privado por este lado está sumando, ¿cierto? Perdón, bueno, signo sumo, pero por el lado del ahorro público está bajando. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuál pesa más para saber si el ahorro nacional baja o sube? Básicamente por lo que me están diciendo en el enunciado. Entonces, el aumento en gasto tiene una mayor proporción que el aumento en productividad. O sea, este menos de acá del ahorro público va a tener un mayor peso que el aumento en el ahorro privado. Eso
significa por ende, que el ahorro nacional va a bajar. Y si el ahorro nacional baja, eso significa que la oferta de fondos prestables es menor. O sea, hay una bolsa menor que tienen los bancos para prestarle a la gente que tiene que invertir. ¿Y qué pasa cuando hay menor oferta? Pues se desplaza la curva de ahorro a la izquierda o hacia arriba, como lo quieran ver. ¿Y esto qué pasa? Si mantenemos la misma tasa de interés de equilibrio, que en este caso sea cero, podemos ver que hay un exceso de demanda de A a A'. Y ese exceso de demanda, como pasa en los mercados que ustedes vieron en micro, los mercados de bienes y servicios, se va a traducir en escasez, y esa escasez va a decir, oiga, tengo muy poquitos fondos prestables disponibles, tengo mucha gente que quiere invertir porque la tasa de interés es relativamente bajita. Entonces, inevitablemente, para que vuelva a equilibrio la economía, la tasa de interés va a tener que subir a un nivel de R1 para que las dos curvas se encuentren y estemos en equilibrio. Entonces, al final del día, ¿qué pasó desde el punto A hasta el punto B? Básicamente, la inversión y el ahorro bajaron. El ahorro bajó, porque ya sabemos que el ahorro nacional bajó, pero la inversión también va a bajar porque la tasa de interés se va a jugar hacia arriba, de R0 a R1. Díganme, por favor, si les queda claro ese ejemplo que es clave. ¿Todo claro? Otra cosa muy importante que tengan en cuenta y que muchos la embarraban en el taller era que creaban movimientos de la curva y como si se desplazara para la derecha o para la izquierda. En ninguna parte del enunciado les están diciendo explícitamente que I cambia o que hay un choque sobre I y no va a cambiar porque I solamente depende de la tasa de interés. Y la tasa de interés en este enunciado no la estamos cambiando. La tasa de interés está subiendo como producto del aumento de gasto y la disminución del ahorro. Entonces no se pueden dejar confundir porque si no están tocando ningún determinante de la inversión o no le están diciendo explícitamente que la inversión está cambiando, la curva se queda quieta. Hay movimientos sobre la curva que son de A a B, pero no hay un desplazamiento de la curva, que eso muchos lo ponían en el taller y seguramente les puede salir en el parcial eso. Entonces, para que lo tengan claro. Si no hay, entonces sigamos. Listo. Entonces, ya entrando en materia del sistema monetario, un tema completamente diferente, ya después va a cogerlo Daniel para hablar desde inflación. Hay que tener en cuenta que hay un actor muy importante que es el Banco de la República, en este caso, que es el que emite los billetes de un país, el que emite la base monetaria de un país. Es el único que tiene la potestad de hacer eso. Y pues Oscar ya les habló de todas las implicaciones que tiene esta economía, que no se impriman billetes porque sí, todo eso va a tener efecto sobre la inflación y sobre el sistema monetario como tal. Entonces, tres cosas para tener en cuenta de las propiedades del dinero es que es un depósito de valor, es una unidad de cuenta, o sea, yo puedo tasar las cosas con precios como pasa en nuestra economía, que ya sabemos que un agua vale 2.000 pesos, un ponqué vale 4.000 pesos, porque hay una unidad de cuenta, hay un sistema de precios que hace que yo sepa cuánto cuestan las cosas, y no es un tema arbitrario, sino que hay un sistema de precios que yo ya sé y me da información de cuánto cuestan las cosas. Depósito de valores que a lo largo del tiempo, ese billete, más allá de la inflación, no va a perder valor, ese billete me va a seguir comprando cosas, no va a perder su valor simplemente porque pasa el tiempo. Y en medio de cambio, es que yo con él puedo conseguir cosas. Entonces, yo voy al supermercado, compro un agua, saco los billetes y me los cambian por un bien. Es un medio de cambio. Entonces, para que lo vean de esa forma, hay dos tipos de dinero. El fiduciario, que no tiene valor intrínseco, y ya van a ver pues en un ejemplo más materializado, que es el dinero fiduciario. Es un dinero básicamente que no existe, por así decirlo, pero pues ya lo van a ver más a profundidad. Y dinero mercancía, que pues este es bien atípico. Es, por ejemplo, en las estaciones, no sé si Oscar les habló que hacen trueque con cigarrillos, que el sistema de precios y el sistema de intercambio se basa en cigarrillos, por ejemplo. Entonces, pero este es bien atípico. Listo. Entonces, ¿en qué se basa la oferta monetaria? La oferta monetaria va a terminar siendo subyacente de la base monetaria. Y la base monetaria es lo que escoge ese jugador principal que tenemos en la economía, que es el Banco de la República, el que emite los billetes.
Entonces, básicamente, la base monetaria se va a basar en efectivo, que es el CEN, y se va a basar en las reservas bancarias que establece el gobierno o el Banco de la República, cuánto tienen que guardar los bancos. Entonces, si a un banco le entran, una persona va a guardar 100 pesos en una cuenta bancaria, ellos no pueden llegar y prestarle a otra persona 100 pesos, sino que tienen que quedarse con 20 pesos, por ejemplo, 30 pesos de reserva, por si llega a haber una corrida bancaria, que es que todo el mundo empieza al tiempo a pedir sus fondos esporádicamente, y pues es algo muy indeseable, entonces pues, se tienen las reservas. Entonces no todo lo que le entra a un banco lo puede prestar, sino que tiene que guardar algo en físico dinero. ¿Por qué se llama base monetaria y por qué es C más R? Entonces efectivo más reservas, eso es plata que siempre va a estar disponible, va a estar a la vista. O va a ser dinero que va a estar en papel rodando, o va a ser dinero en reservas que va a estar ahí físicamente esperando en una bóveda de un banco, por así decirlo. Ya si nos movemos a la oferta monetaria, que es la cantidad en general de dinero de la economía, es efectivo más depósitos. Pero es importante tener en cuenta que cuando alguien guarda un depósito en un banco, el banco va a agarrar parte de ese depósito y se lo va a prestar a otra persona. Entonces, esa persona que metió los 100 pesos en el banco no va a tener sus 100 pesos enteros en una bóveda, sino va a tener solamente la reserva ahí. Digamos, si la reserva es de 20, va a tener 80 pesos que se los van a prestar el banco a otra persona. Y eso es plata que, digamos, yo tengo metida en una cuenta, pero que esa plata físicamente no está en el banco, sino está ya en los bolsillos de otra persona, porque así es el negocio de los bancos. Entonces ya vamos a ver cuál es la diferencia de estas dos en un ejemplo más material para que entiendan, pero díganme si por ahora les queda clara la distinción entre base y oferta monetaria. ¿Todo claro? ¿Puedes explicar otra vez, por favor? Listo. ¿Algo particular o quieres que explique las dos desde el principio? Solamente la diferencia. Listo. Base monetaria, lo pueden ver de esta manera. La base monetaria va a ser la plata física que yo en todo momento puedo observar. ¿Cierto? El efectivo, o sea, papel, billete que esté rondando en las calles, y las reservas bancarias, que es lo que un banco tiene que mantener en una bóveda por si de mañana todo el mundo les empieza a pedir la plata y ellos no se pueden quedar ilíquidos, tienen que tener liquidez. Entonces, si a un banco le entran 100 pesos de un depósito, él no puede prestarle a la persona los 100, sino tiene que guardar una serie de reservas. Por ejemplo, de los 100 guarda 20 y presta 80. Pero esos 20 van a estar metidos en una bóveda, van a estar siempre ahí en todo momento, van a estar visibles, por así decirlo, siempre es plata que va a existir. Mientras que la oferta monetaria, el componente de que son los depósitos, pues si yo meto 100 pesos en una cuenta y el banco guarda 20 de esos 100 y presta 80 pesos de esos 100, eso es plata que si yo tengo una cuenta a mi nombre que dice que tengo 100 pesos metidos ahorrados en el banco, pero físicamente el banco solamente tiene guardado las reservas, lo otro se lo está prestando a otra persona. Entonces es como si la oferta monetaria fuera el multiplicador de la base monetaria. ¿Te queda un poco más claro hoy? Sí, gracias. Listo, perfecto, sigamos. Listo. Entonces, esta fórmula de M sobre B, la oferta monetaria sobre la base monetaria, va a ser lo mismo que el multiplicador, para que esto lo miren analíticamente. Entonces hay una base monetaria que son los billetes que yo tengo a la vista, pero hay una oferta monetaria que me multiplica esa base porque el banco está prestando plata de la que guarda la gente, y es plata que físicamente yo tengo guardada en mi cuenta, pero que físicamente no la tiene el banco en la bóveda, sino ya la tiene otra persona que pidió un préstamo. Entonces, plata más o menos que se multiplica, pero frescos que les voy a hacer un ejemplo ahorita para que entiendan que eso es bastante enredado como el principio. Entonces, la oferta monetaria sobre la base va a ser lo mismo que en el numerador efectivo más depósitos, que es la oferta monetaria, sobre efectivo más reservas bancarias en el numerador. Si esto ambos lo dividimos, no, volvamos atrás. Eso. Si lo dividimos por la cantidad de depósitos, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a tener una relación subyacente, que es esto. Y eso va a ser muy importante para los ejercicios que ustedes realicen en el parcial, o en los talleres,
O porque cuando les pregunten cosas que tengan que ver con mercado monetario, es al final del día simplemente reemplazar en estas fórmulas para que les lo que necesiten. Pero entonces esta relación que señalé con el marcador amarillo es lo mismo que el multiplicador monetario. Entonces, SCR minúscula, ¿qué significa? Define las preferencias de los hogares por efectivo o por depósitos. Si se dan cuenta, es lo mismo que C sobre D. O sea, de la cantidad de depósitos, ¿cuánto prefieren los hogares tener en efectivo? En este caso. IRR va a ser las preferencias de los bancos por reservas o por inversiones. O sea, ¿cuánto va a preferir tener un banco de reservas respecto a la cantidad de depósitos total que tiene? Tengan en cuenta pues que con esta fórmula ustedes pueden hacer muchas cosas, reemplazar valores para encontrar lo que ustedes les estén pidiendo en el ejercicio, pero tengan en cuenta que esto es igual al multiplicador monetario, que es lo que hace que de una base monetaria con la que parte existe una oferta monetaria que es mucho mayor, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, pues ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, este ejemplo, para que se den cuenta que la oferta monetaria va a ser mayor a la base monetaria y para que de una vez sepan la distinción, es el siguiente ejemplo. Entonces, está el Banco de la República que emite una base monetaria de 100. O sea, van a emitir 100 nuevos billetes. Esos 100 nuevos billetes van a terminar a la larga en los hogares. Que esos hogares van a decidir, como ya dijimos en los mercados de fondos prestables anteriores, van a decidir entre consumir o entre ahorrar. Ese es el tipo que estamos haciendo. Les llega un ingreso a los hogares o consumen o ahorran lo que les queda disponible. Entonces, en este caso en particular, el hogar 1 decide tener de esos 100 que le llegaron, 40 pesos en efectivo. Y decide de esos 100 pesos que entraron, que emitió el Banco de la República, meter 60 pesos en un banco. Entonces, esos 60 pesos que ellos decidieron ahorrar van a irse a un banco privado, un banco Colombia, la vivienda, cualquiera que se les ocurra. Este banco ahora va a tener una cantidad de depósitos igual a 60, que fue lo que le entró de su hogar. Pero como les dije, tanto por preferencia de los bancos como por ley, los bancos tienen que tener una reserva bancaria. Eso quiere decir, en este caso les entró 60, su lugar les dijo el banco, venga, quiero ahorrar 60 pesos, pues el negocio de un banco es agarrar esos ahorros que le llegan y prestárselos a alguien más que quiera pedir prestado. Pero no pueden dar todos esos 60 a la siguiente persona, o sea, al hogar 2 en este caso, sino que tienen que guardar unas reservas, que en este caso o el gobierno las define en 10 o el banco tiene preferencias de que esas reservas sean en 10. Y si me entraron 60 como banco y yo guardo una reserva de 10, entonces tengo 50 pesos disponibles para hacer lo que yo quiera, que en este caso mi negocio es prestarle a la gente. Entonces, si me quedaron 50 disponibles, que son estos acá, yo como banco se los voy a prestar al hogar 2. El hogar 2 llegó, tocó la puerta del banco y dijo, necesito pedir prestado 50 pesos. El banco les dijo, listo, les entregó los 50 pesos. Entonces, de esos 50 pesos, el hogar, como ya dijimos, tiene la disyuntiva entre o consumir o ahorrar. Entonces, los manes deciden, de esos 50 que les entró el préstamo, 30 los van a tener en efectivo y 20 los van a volver a meter en una cuenta de ahorros. Y son estos 20 de acá que le van a volver a entrar al banco porque el hogar los quiso guardar, los quiso ahorrar. Entonces, como vemos acá en el sub 2, al banco le entran 20, que son los que el hogar 2 te prestó. Pero como les dije, el banco tiene que guardar unas reservas. Que en este caso son 20. O sea, hagamos de cuenta que todos los ingresos que les llegó guardaron todos reservas. ¿Cómo se traduce esto en la diferencia entre base monetaria y oferta monetaria? Entonces, si tenemos que la fórmula de base monetaria es C más R, o sea, efectivo más reservas, pues tenemos que sumar todos los efectivos que tengamos en ese modelo y todas las reservas que hayan. Entonces, tenemos un C1 que es igual a 40, tenemos un C2 que es igual a 30, que es una suma acá. Se llama telos efectivo, la parte C del C más R, y tenemos dos reservas, porque el banco le entraron
dos hogares que querían guardar la plata ya y ellos tuvieron que guardar dos de las reservas. Entonces tenemos R1 que es igual a 10 y R2 que es igual a 20, que es la parte R del CEMACER. Esto da igual a 100. Es lo mismo que emitió el Banco de la República. O sea, eso no cambia. Lo que emite el banco va a ser siempre la base monetaria, eso no va a cambiar. Pero, como ya dije, un multiplicador de la base monetaria, que básicamente lo efectúan los bancos, y es la oferta monetaria, la fórmula de oferta monetaria, que es C más D, o sea, efectivo más depósitos. Tenemos que mirar todos los Cs que hay en la economía, como ya miramos, hay un C1 que es de 40, un C2 que es de 30. Pero ahora en vez de mirar reservas, miramos depósitos. Hay dos depósitos, de 1 y de 2, que son un primer depósito de 60, que es lo que mandó lugar 1 al banco, y un segundo depósito de 20, que es lo que mandó lugar 2 al banco. Los sumamos y esto nos da una oferta monetaria de 150, que es mayor a la base monetaria, mayor a lo que emitió el BANREP. El BANREP metió a circulación 100 pesos en billetes, pero la oferta monetaria en la economía, o sea, lo que está rondando por ahí son 150, porque los bancos multiplican la plata en este modelo como lo estamos viendo. Entonces, pues con esto ya terminaría mi parte, pero por favor, si tienen preguntas, adelante, que yo sé que esto es enredado. Yo ahí tengo una pregunta y es porque al final las reservas desembocan en 20, o sea, el hogar da 20 depósitos y quedan otros 20 volando por ahí, entonces como quedan volando, se vuelven reservas. Pero no, es arbitrariamente el banco decide cuántas reservas va a guardar. Eso sí es Pero arbitrario no tenía que, dependiendo digamos, al de principio él tenía unas reservas como del 10%. de 10 pesos, sí, de los 60, sí. Ok, pero entonces en los ejercicios nos van a indicar como más o menos qué porcentaje de la base monetaria o digamos cómo vamos a saber en qué punto, digamos, acá las reservas va a decidir el banco que sean 20 y no 10. Eso ya depende del caso, digamos, les dicen, no sé, la reserva o el encaje bancario, que es como se llama formalmente esa ley, digamos, el encaje bancario es del 10%. Entonces, en este caso, por ejemplo, el primer depósito, que es de 60, que le entró al banco, ellos tendrían que guardar 6 pesos por ley. Y pues si ustedes les dicen que el encaje es tanto, pues ustedes asumen que las reservas bancarias van a ser de 6. Lo mismo, pues en el segundo depósito va a ser el 6% del segundo depósito. Ya depende de cómo les voten el ejercicio, pero es algo que les debería trabajar. Ah, ok, perfecto. Y tengo otra pregunta en el slide Sí. no mayúscula. Se me cortó, no te alcanza a escuchar, si quieres, repite, pregunta. Aló. Qué pena, no sé si fui yo, pero es que no te escuché absolutamente nada. Ahora sí me escuchas bien. Francisco, si quiere, escriba por el chat fresco y cuando No, acabe de no, no, escribir, pero volvemos. ahora sí me escuchas, Francisco. Daniel, ¿me escucha? Sí, nosotros lo escuchamos a usted, Manuel. Ah, listo, pues esperemos a que escriban en el chat. Sí. Sí, no segundos. O si quiere volver a intentar hablar, también puede. Por si acaso. Sí, también. Mientras tanto, si alguien más tiene una pregunta, por favor, adelante. Bueno, entonces ahorita que vuelva Francisco, volvemos a la pregunta que tenía, pero bueno, mientras tanto, yo comienzo con el tema de la inflación, que pues la inflación es la variación del nivel general de precios. Bueno, entonces aquí Francisco, no sé si quiere hacer su pregunta. Hola, qué pena, sí es que se me fue el internet. Estaba preguntando
si aquí CR minúscula es el multiplicador del dinero. No, no. CR minúscula es una parte del multiplicador del dinero. El multiplicador del dinero es todo esto, que es lo mismo que M sobre B. Pues lo derivamos, o sea, terminamos de esta fórmula de acá, que es igual a M sobre B, a esta, Ok, perfecto, porque lo gracias. dividimos sobre el total de reservas. Entonces, por eso es que CR es las preferencias de los hogares por efectivo sobre los depósitos, lo mismo que el RR es las preferencias de los bancos a tener reservas sobre los depósitos, pero el multiplicador es todo de esta forma. O sea, realmente se puede obtener el multiplicador si tengo la base monetaria y la oferta monetaria en un número Sí, sin dividido, las ya tengo el multiplicador. divides y te dan M, exacto. Sí. Y en caso de que no quiera derivar, puedo hacer este último paso que es efectivo sobre depósitos más 1 sobre efectivo Sí, claro. más reserva sobre depósitos. Sí, ya dependes, pues, los insumos que te dé el ejercicio y lo que te toque buscar, pero claro, Ok, gracias. listo. Listo. Entonces, bueno, la primera parte es que vamos a empezar con la inflación. Es la teoría cuantitativa del dinero, que básicamente lo que nos está diciendo es entender los efectos de la oferta monetaria en la economía. Entonces, esta ecuación que ven aquí es como, por así decirlo, la fundamental de esta teoría, que nos está relacionando la cantidad de dinero, la velocidad de rotación del dinero, que es la V, los precios y las transacciones. Mm, Realmente medir la cantidad de transacciones es muy difícil, entonces se hace una aproximación a través de la producción total, que va a ser Y. Pero aquí les dejo unas interpretaciones de lo que es, pues son lo que significan las multiplicaciones, porque, o sea, yo no vi macro con Oscar, pero sí he tenido clases con él y una cosa muy importante que a él le gusta es que ustedes entiendan las interpretaciones de las ecuaciones. Entonces, tal vez no se queden simplemente en memorizarse la ecuación y ya, sino busquen saber qué significa. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Francisco tiene una pregunta. No, perdón, se me quedó el micrófono abierto. Bueno, bueno, entonces, comencemos con la demanda y la oferta de los saldos monetarios. Eh, Esta ecuación aquí a la izquierda es la demanda y la oferta, ¿verdad? Como pues en equilibrio la demanda y la oferta se igualan, pues vamos a poder igualar la demanda del dinero con la oferta monetaria, es decir, con la M que ahorita les estaba hablando Manuel. Entonces, si hacemos una reorganización de los términos y igualamos a B como 1 sobre K, pues vamos a tener esta ecuación, ¿verdad? Que después, asumiendo velocidad constante, vamos a tener esta, que esa realmente va a ser fundamental para todas las interpretaciones. Esta parte, la verdad, es más algebraica, entonces como que no quiero detallarme mucho en eso, pero aquí es donde viene como un poco la intuición de dónde viene la inflación. Entonces, bueno, teníamos esta ecuación eh, que básicamente es la que encontramos en la anterior dispositiva. Aquí yo cometí un error y es que esto es un más, esto no es un por. Pero, bueno, entonces aquí queremos encontrar los cambios de cada variable, ¿verdad? Entonces, cuando queremos encontrar los cambios de cada variable, nos quedaría esta ecuación, que básicamente lo que nos está diciendo es que el cambio de la cantidad de dinero que hay, más el cambio en la velocidad, es igual a el cambio en el nivel de precios más el cambio en la producción, ¿verdad? Pero como estábamos asumiendo que el cambio del dinero, o pues que el dinero es constante, esto se va a igualar, pues va a ser cero. Entonces vamos a quedar con esta ecuación. Y
es aquí donde tenemos la tasa de inflación, es decir, pues ya como por así decirlo, un número exacto para la inflación. Bueno, aquí tienen alguna pregunta, esto les quedó claro. No sé si fue un poquito rápido, un poco confuso. Listo. Bueno, entonces ahora las tasas de interés tenemos dos, la nominal y la real. La nominal, lo que básicamente nos dice la tasa de interés pagada por un activo. Entonces, no sé, es como cuando ustedes van al banco y les dicen que tiene un interés del 5%, pues cuánto les va a generar la plata que meten. Y el interés real se asocia más al aumento del poder adquisitivo de un individuo. Entonces, no sé, eh, imagínense que ustedes meten la plata a un banco con una tasa nominal del 10%, pero hay una inflación del 5%. Al final del periodo, pues ustedes realmente no es que tengan un poder adquisitivo del 10%, ¿verdad? Sino del 5%. Pero ahorita les explico con la ecuación de Fisher, eso, que realmente es esto. Bueno, aquí lo que la ecuación de Fisher nos está relacionando es la tasa de interés nominal con la tasa de interés real y la inflación, ¿verdad? Entonces, esta ecuación de acá arriba es como la ecuación exacta de Fisher. Esta es como una aproximación, pero es igual de válida. Pero ahorita lo que básicamente les está diciendo es que miren que con el ejemplo que les daba, imagínense que la tasa del banco es del 10% y la inflación fue del 5%. Su poder adquisitivo realmente incrementó, fue un 5%, no fue el 10% que el banco les dio. Eh, entonces, si les llega alguna pregunta de tipo así, recuerden esta ecuación porque una cosa es el poder adquisitivo y otra cosa es, pues, cuánto dinero tengo. Eh, entonces, la interpretación del efecto de Fisher es, es sencilla, realmente es un aumento de la tasa de inflación de un 1% provoca una subida del tipo de interés nominal de un 1%. Nuevamente, como les decía, importante que sepan la interpretación porque a Oscar le gusta preguntar cosas así. Ustedes también vieron lo que es ex ante y ex post. Ahí realmente lo que pueden usar, si no se acuerdan, que es la palabra como tal. Entonces, ex ante, pues antes de que haya pasado, y ex post, después de que haya pasado. ¿Qué haya pasado qué? Pues la inflación, ¿verdad? Porque uno nunca va a saber cuánto va a ser la inflación exacta en el futuro. Entonces, por eso es que usamos la inflación esperada, que es este pi a la e, que Oscar creo que lo escribe como pi. O sea, realmente es la notación que más entiendan, pero el concepto es que es una inflación que no ha pasado, es ex ante. Bueno, entonces ahora relacionando eh, los últimos dos temitas, eh, tenemos que hasta ahora hemos definido la demanda de saldos monetarios como K por Y, ¿verdad? Pero nosotros, como Manuel ya también nos habló, sabemos que los individuos también están muy sugestionados a la tasa de interés nominal, ¿verdad? Como nos decía Manuel, el ejemplo, los bancos y cuando suben las tasas de interés. Si la tasa de interés en un banco está muy, muy alta, pues yo voy a querer meter toda mi plata al banco para que eh, pues tener más plata al final de ese periodo. Entonces, a esta demanda debemos incluir el concepto de tasa de interés. Esta L representa la liquidez. Entonces, la demanda de saldos monetarios va a estar relacionada con la liquidez. Entonces, ¿de qué manera? Entonces, va a tener una relación negativa la liquidez con la tasa de interés y una relación positiva con la renta. Entonces, a mayor tasa de interés, menor liquidez voy a querer. A mayor tasa de interés, menor liquidez voy a querer. Y con renta, mayor liquidez voy a querer. Entonces, dado que tenemos
ex ante esa tasa de interés nominal porque no sabemos en el futuro qué va a ser y esta nueva demanda de saldos monetarios, podemos encontrar estas dos relaciones, lo cual nos dice que la demanda de saldos monetarios depende de la inflación esperada. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Les quedó claro lo que les dije, la intuición? ¿Quieren que lo repita? Hable muy rápido o todo bien. ¿Puedes devolverte un momento a la anterior diapositiva y explicar otra vez lo de la demanda de saldos monetarios, por favor? ¿Listo? ¿Lo explico todo otra vez o algo en particular? Sí, como... Sí, todo, por favor. Ok, ok. Entonces, bueno, entonces, antes de que hablábamos de las tasas, teníamos esta demanda, ¿verdad? Esta demanda sencillita que relacionaba un término K con la producción Y, ¿verdad? Introdujimos las tasas de interés y a partir de esto encontramos que, pues, la demanda realmente del dinero, por así decirlo, de la liquidez del dinero, también va a estar sugestionada a una tasa de interés. ¿Por qué? Por el ejemplo que les decía Manuel al principio, si la tasa de interés es muy alta, pues yo no voy a querer tener dinero, ¿verdad? O sea, por así decirlo, en mi billetera, por así decirlo, voy a querer tenerla en el banco, donde pues quietica va, va a aumentar, ¿verdad? Y entonces por eso es que tenemos que meter la tasa de interés a la demanda de saldos monetarios, ¿verdad? Esa relación que clara la tasa de interés negativa con la liquidez. Sí, 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 está claro. Ok. Y pues la renta sigue siendo la misma relación positiva de la demanda de saldos monetarios sencillita. Todos saben a qué me refiero cuando, o a qué se refiere la palabra liquidez, ¿no? Es como qué tan rápido puedo yo, no sé, tener dinero en la mano. Entonces el activo, por así decirlo, más líquido del mundo va a ser siempre la moneda física. Entonces, no sé, los billetes y las monedas. ¿Verdad? Entonces es como lo más líquido. Entonces, pues es que toca hacer la distinción cuando hay tasa de interés. Pero listo. Eh, entonces aquí es donde le metemos el efecto de Fisher ex ante para pues relacionar que la demanda de saldos monetarios depende de la inflación esperada. Entonces, no sé si ustedes saben que en un futuro la tasa, pues la inflación va a incrementar, como ahorita está. Pues yo realmente voy a querer, no voy a querer liquidez, ¿verdad? O sea, porque todo lo mío va a estar perdiendo valor por sí solo, entonces voy a querer meterlo a un banco. Eh, Listo. Entonces los costos de la inflación. Estos, pues la verdad, yo les aconsejo que los entiendan más como en los ejemplos que les ponían en las complementarias, porque, no sé, como que siento que son más que identificarlos y entenderlos, porque, no sé, tal vez les puede servir para alguna justificación o alguna argumentación. Entonces, ¿qué son los costos? Los costos del cuero de los zapatos es el primer costo de la inflación, eh, que es los costos de inconveniencia de reducir los saldos monetarios para evitar el impuesto inflacionario. Los costos de menú, que es el costo de cambiar los precios. Entonces, no sé si la inflación no deja de subir, pues un restaurante va a estar cambiando sus precios semanalmente, mensualmente. Entonces, les va a tocar imprimir nuevos menús, comprarse, no sé, esferos para tachar y escribir, vainas así. La distorsión de los precios relativos es que las diferentes firmas cambian sus precios en diferentes momentos, entonces esto puede implicar una asignación ineficiente de recursos. Entonces, no sé, eh, que una firma cambie a cuánto vende, no sé, las tablas de madera y que un carpintero justo las compró caras, entonces les va a tocar aumentar su precio, o compró una máquina que aguantaba 5 y ahora solo va a poder comprar 3, pues está usando su máquina de manera ineficiente. O sea, entonces esos cambios de precios
afectan como esa cadena de producción, por así decirlo. El tratamiento de tributario injusto hace referencia a que pues como que hay unos impuestos que no tienen en cuenta la inflación. Entonces, si ustedes meten la planta, una inversión al banco y al final incrementa, no sé, tuvieron una ganancia del 1%, pero la inflación también aumentó y los impuestos se mantuvieron, pero realmente ustedes van a terminar perdiendo plata porque esos impuestos no se ajustan a la inflación, sino a su ganancia. Entonces, pues realmente al final van a terminar perdiendo. Y pues las inconveniencias generales, que eso pues ya es como, no sé, como si ustedes están pensando, no sé, comprarse un celular y están ahorrando para comprárselo en diciembre, pues realmente es muy probable que con lo que estén ahorrando ahorita a la tasa a la que van no les alcance. Entonces van a llegar, no sé, a diciembre y con los 100 pesos que han ahorrado para el celular realmente, o el celular cuesta 120 por la inflación y no se lo van a poder comprar. Listo. ¿Alguna pregunta de inflación para seguir con el último tema o puedo seguir? Bueno, entonces, eh, el resto del mundo, pues es economía abierta. Entonces, ¿qué implica economía abierta? Que ahora vamos a contemplar exportaciones, importaciones y economías internacionales. Entonces, bueno, entonces teníamos esta ecuación que ya nos había presentado Manuel, que pues relaciona el PIB con el consumo, la inversión y el gasto público, ¿verdad? ¿Qué implica la apertura al mundo? Bueno, que ahora vamos a tener unas exportaciones y unas importaciones. Las exportaciones netas simplemente pues va a ser la resta entre las exportaciones y las importaciones, y ahora nuestra ecuación va a transformarse a esta, última de acá abajo. Entonces, el mercado de fondos prestados. Para esto, nuevamente tenemos que usar la definición de ahorro nacional, la cual, pues, como ven ahí en pantalla, es Y menos C menos G. Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos unas exportaciones y unas exportaciones e importaciones, pues ya el ahorro y la inversión no van a ser iguales, ¿verdad? Porque pues no van a ser igual a cero o simplemente no van a ser iguales. Entonces, ahora tenemos que contemplar la salida neta de capitales y la balanza comercial. Con este dibujito, no pues con este diagrama, eh, ¿a qué me refiero? Entonces, no sé, cuando las exportaciones netas son mayores a cero, pues claramente van a haber mayor exportación que importación, ¿verdad? Pero ¿esto qué significa para, para el lado de la salida neta de capitales? Que pues vamos a poder ser prestamistas netos en el mercado financiero, es decir, que tenemos más ahorro que pues inversión, además como podemos prestarle al mundo, que pues rara vez pasa en Colombia, pero pues ajá. Eh, tenemos un déficit comercial, que es el escenario opuesto, que es cuando las exportaciones netas son menores a cero, es decir, que hay más importaciones que exportaciones, y ahora en este caso nosotros nos volvemos, pues pedimos plata prestada al mercado financiero, ¿verdad? Y finalmente tenemos un balance comercial cuando la salida de neta de capitales es igual a la balanza comercial. Bueno, entonces, eh, eso fue como una introducción de, de las nuevas implicaciones, pero ahora sí, para ver el modelo de economía abierta, tenemos que los supuestos siguen iguales a los del modelo de economía cerrada, pero se le agrega este supuesto que es muy importante porque de ahí van a cambiar las gráficas, las interpretaciones, eh, los efectos, los choques, los mecanismos, que es que una economía pequeña y abierta con movilidad perfecta de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de interés va a converger a la tasa de interés mundial
y esa tasa de interés mundial es exógena, es decir, que el país que tiene una pequeña economía abierta no va a tener ningún control ni efecto sobre ello. Entonces, cualquier cambio de gastos, de impuestos, de, no sé, como incentivos a inversión, no va a tener ningún choque sobre la tasa de interés mundial, que es esta R en asterisco. Listo. Entonces, aquí que tenemos, pues nuevamente es como la ecuación básica, ya vista como un poco más en gráficas. Entonces, no sé, por ejemplo, miren este déficit comercial. Si la tasa de interés mundial es esta, pues vamos a tener mayor inversión que ahorro, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un déficit comercial. Pasa el sentido opuesto en un superávit y aquí está el de la balanza comercial. ¿Qué es lo importante aquí? Eh, si se acuerdan, en el modelo de economía cerrada, el consumo y la inversión dependían del R, eh, por así decirlo, local. Como ahora estamos en una economía abierta, el R va a depender pues, de la tasa de interés mundial. Entonces ya los mecanismos y los choques van a ser relacionados a esta tasa. Entonces aquí les traje dos ejemplitos para que vean a qué me refiero cuando les digo lo de la tasa de interés mundial y los efectos y los choques. Entonces imagínense que hay un aumento en el gasto del gobierno, ¿verdad? Eso va a implicar un menor ahorro público y pues nacional. Entonces tendremos unas exportaciones netas menores que hacer. ¿Esto qué implica ya con respecto a la gráfica y a la tasa de interés? Como les decía, miren que no hubo un cambio per se en la tasa de interés mundial porque el gobierno local no tiene ningún impacto sobre ello. Entonces, simplemente, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un déficit comercial porque la tasa no se va a ajustar a este nuevo, por así decirlo, equilibrio, ¿verdad? Por otro lado, cuando hay un aumento del gasto del gobierno extranjero, que sí tiene un poder de impacto sobre la tasa de interés global, no sé, imagínense Estados Unidos, pues, ¿qué pasa? Ni el ahorro nacional, ni el ahorro nacional, ni la inversión van a sufrir porque, pues, no, no fue directo sobre ellos. Lo que va a sufrir es la tasa de interés mundial. Entonces va a haber un superávit comercial. Entonces, como aquí, como consejo, les dejo que tengan cuidado con que si en el enunciado les mencionan si es un aumento del gasto del gobierno local, extranjero, si es un cambio en la inversión global o simplemente local, porque pues ahí es donde se va a definir qué variables cambia aquí. Entonces, a diferencia del modelo de economía cerrada, pues aquí toca tener un poquito más de cuidado, porque no siempre todo se mueve como se movía antes. Bueno, entonces, para las tasas de cambio, tenemos dos, la tasa de cambio nominal y la tasa de cambio real. La tasa de cambio nominal, que es esta E minúscula, es la cantidad de moneda local que se debe pagar por una unidad de moneda extranjera. Pues, por ejemplo, pues, pesos colombianos por dólar, ¿verdad? Como esa es la que escuchamos basiquita de todos los días. La tasa de cambio real indica la relación a la que podemos intercambiar los bienes de un país por el otro, ¿verdad? Entonces ahí sí ya es más como hablando de los bienes físicos como tal o algo así. Entonces la tasa de cambio real se calcula como la tasa de cambio nominal por la relación de precios del extranjero y de los precios locales. Eh, esta tasa de cambio real es la que más nos va a interesar porque pues, nos da como los cambios, como ya más como en términos físicos, sino tanto como en nominales, o sea, del dinero. Entonces, bueno, cambios en las tasas. Entonces, cuando hay un aumento en la tasa de cambio nominal, pues hay una depreciación nominal del peso. ¿Esto qué significa? Que debemos pagar más pesos colombianos para obtener $1.
que pues es lo que usualmente pasa. Y cuando hay un aumento en la tasa de cambio real, pues hay una depreciación real del peso. ¿Esto cómo se relaciona con las exportaciones netas? Pues los bienes nacionales se vuelven más atractivos para los compradores extranjeros y los bienes internacionales se vuelven menos atractivos para los compradores Una pregunta. locales. Sí, ¿Será que podrías explicar otra vez la diferencia entre los dos? entre la nominal y la real. Sí. Ok, la nominal hace referencia más como a dinero, por así decirlo, como que habla más del peso y del dólar como tal. En cambio, la real habla más como del objeto. Entonces, no sé, por ejemplo, si tú quieres comprar eh, Coca-Cola, que creo que es un ejemplo que ustedes veían en clase, o gaseosa. Entonces, como que la tasa de cambio real lo que te va a decir es cuánto yo debo dar de una Coca-Cola colombiana para recibir una Coca-Cola estadounidense. Entonces, cuando hablas de términos reales, hablas más del producto per se que del dinero. ¿Sí, sí queda más claro? No, bien, sí, crees. Listo. Samuel, Sí, yo tengo una pregunta y es que en clase nos dijeron que si la tasa de cambio real cambia, la nominal nos afecta por la dictomanía clásica o algo así. ¿Eso es cierto? uy, o sea, pues si lo dejan en clase sí, pero si quieres déjame reviso ahorita mis notas y te respondo al final. ¿Te parece? Vale, gracias. Gracias, Listo. sí. Eh, listo. Eh, bueno, pues, cualquier otra cosa, me pregunto. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues eh, la tasa de cambio real va a estar relacionada con las exportaciones, eh, como con este cuadrito que aquí. Entonces ya podemos pensar que las exportaciones netas son función de la tasa de cambio real, ¿verdad? Entonces, en el equilibrio, la tasa de cambio real se va a ajustar para equilibrar la relación entre las exportaciones netas y las diferencias de ahorro e inversión. Entonces, aquí miren que es muy importante los ejes de la gráfica. Miren que aquí estamos hablando de tasa de interés real. Entonces, esta diferencia, como está en términos de, perdón, aquí está en tasa de cambio real, perdón, y, ay, y esta es tasa de interés. Entonces, miren que como no son, como el ahorro y la inversión no dependen directamente de la tasa de cambio real, pues va a ser una línea vertical. Listo. Entonces aquí les trae un ejercicio para que pues lo hagamos paso a paso y vamos a ver cuándo hay cambios en las políticas fiscales. Entonces, imagínense que el gobierno local decide hacer una política fiscal expansiva, o sea, va a gastar más en el siguiente periodo. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? Pues que va a disminuir el ahorro nacional y por lo tanto se reduce la cantidad de fondos prestables al resto del mundo. Entonces, vamos a ver un desplazamiento de pues, hacia la izquierda y vamos a obtener el resultado que ven ahí en la gráfica. Entonces, en este segundo paso, aquí, vamos a ver que los bienes locales para prestar son más escasos que los bienes que llegan. Por lo tanto, vamos a tener que la tasa de cambio real se aprecia y disminuye las exportaciones netas hasta que se llega a un nuevo equilibrio. En este ejemplo, tenemos un cambio de política fiscal, pero esta vez internacional. Tengo una pregunta. Sí, En el ejemplo pasado,
la tasa real disminuye y se aprecia la moneda, o se puede decir la tasa de cambio real se aprecia, que sería lo mismo que la moneda se aprecia. ¿Cómo puedo repetir la pregunta? Perdón, es que no, se me trabó. Es que pues yo normalmente cuando la tasa de cambio real como que baja, digo que la moneda se aprecia. ¿Está bien Sí, decir eso? sí. O sea, tienes que tener cuidado con si están hablando de tasa de interés real o nominal o real, pero sí. O sea, depende de lo que te diga el enunciado. Y una pregunta, cuando aumenta la tasa de cambio real, también aumenta la tasa de cambio nominal. Esa es la pregunta que me acaban de hacer, que la voy a responder al final, viendo mis notas, porque sí, no estoy seguro. Entonces, si quieres te Ah, respondo al ok. final, ¿te parece? Ok. Eh, alguna otra pregunta? O vamos. Entonces, ahora aquí tenemos un ejemplo, pero política fiscal internacional, es decir, que el aumento del gasto lo hizo un, un país extranjero. Aquí que vamos a ver, pues miren que realmente el efecto es como el contrario. eh, un aumento de la política fiscal lo que va a hacer es que aumente la tasa de interés. Entonces, como bien les decía Manuel al principio, pues va a haber menos incentivos a la inversión. Entonces, va a haber un desplazamiento a la derecha, eh, lo cual lleva a que la tasa de cambio real se deprecie y a un aumento de la balanza comercial, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo les decía que tienen que tener cuidado eh, quién hace qué y qué pasa, porque miren que aunque ambas políticas fiscales fueron expansivas, tuvieron efectos contrarios. Bueno, ya para ir acabando, tenemos la política comercial, que son ya políticas como que influyen directamente a las exportaciones e importaciones, como por ejemplo pueden ser los aranceles. Entonces, cuando hay un aumento de los aranceles, hay un desincentivo a las importaciones porque pues van a haber un aumento de los impuestos para los importadores. Entonces, comenzando en este punto aquí cero, el gobierno local decide aumentar los aranceles. Esto aumenta las exportaciones netas, porque pues las exportaciones netas, como ya lo hemos visto, son exportaciones menos importaciones, entonces va a haber un desplazamiento hacia la derecha. Entonces los bienes locales se pueden prestar más, perdón, los bienes locales para prestar son menores que los bienes que llegan y por lo tanto la tasa de cambio se aprecia, caen las exportaciones netas y las exportaciones netas no cambian en el nuevo equilibrio. Entonces, aquí me faltó pintar esta nueva E, pero aquí lo que estamos viendo es que no hubo un cambio ay, Santiago, qué pena, no lo vi. Un cambio en la política comercial siempre va a cambiar las exportaciones netas y un cambio en la política fiscal va a afectar la salida neta de capitales. Eh, una política comercial, dependiendo de qué sea, te va a impactar es las exportaciones o importaciones que pues a su vez van a impactar a las exportaciones netas, ¿verdad? Eso es la política comercial. Y la política fiscal, ¿qué fue la pregunta? ¿Verdad? O sea que si un cambio en la política fiscal siempre va a cambiar pues ese menos sí, y una política comercial va a cambiar las exportaciones netas. O sea, el choque es en las exportaciones netas y eso, un cambio en la política comercial siempre. Eh, sí, sí, porque si te das cuenta,
la política comercial se define como cambios a las exportaciones e importaciones, entonces va a ser a las políticas, a las exportaciones netas. Y para la política fiscal, como tú lo que vas a cambiar es el gasto o los impuestos, pues vas a terminar afectando a la salida neta de capitales. Como indirectamente, pero sí. O sea, tienen que, cuando vayan a decir esas cosas, tienen que ir paso por paso y no adelantarse y pegar el salto, porque lo que interesa es que vayan como secuencialmente. Entonces, por ejemplo, si les interesa, no sé, un aumento fiscal, pues vayan paso por paso, miren qué pasa con el gasto, miren qué pasa con los impuestos, miren qué pasa con la inflación, y después sí lleguen a las conclusiones, pero no se adelanten y hagan ese salto de A S sin haber pasado por B. Pero sí, o sea, a su respuesta sí, pero demuestren que fue pasos lógicos y no fueron como pasos de la nada. Y listo, pues no, mucha suerte. Eh, voy a revisar mis notas y ya les contesto la pregunta. Ah, Gracias. Andrés. ¿Alguno mientras tiene alguna otra pregunta o algo? Andrés, no sé si sigas ahí, pero mira, esta grafiquita, eh, mira que cuando se aumenta la tasa, hay una depreciación. Entonces lo que pasa es que como, sí, con la gráfica, no sé si te queda claro con la gráfica o te lo explico como en palabras. Sí, sí, Juan. Sí, vamos a subir las diapositivas. Y la grabación también. La grabación se demora un poquito más, pero las diapositivas las tratamos de subir lo más pronto posible. Ah, oigan, por si acaso han estudiado con el libro, tienen que tener cuidado en la parte de economía abierta, en específico con las tasas de interés, porque creo que Oscar se los dijo, pero igualmente, por si acaso, en el libro las cosas como aparecen, por así decirlo, para los estadounidenses, pues son al revés. Entonces, guíense en las presentaciones de Oscar y no tanto en el libro, en este tema en específico, porque pues está escrito para ellos. Carlos, ¿tienes una pregunta? Y te iba a preguntar que según la fórmula de la balanza comercial, que es como ahorro menos inversión, se- siempre que aumente la inversión, ¿va a disminuir el ahorro? O si por lo menos la inversión aumenta una política fiscal exógena, solo va a cambiar pues la inversión y no va a afectar al ahorro como tal, nacional. En economía abierta, ¿verdad? Sí, Pues aquí, cuando piensas tienes que pensar es como en el conjunto de las dos. Entonces, en este caso, pues sí impacta la inversión, pero impacta como a la resta en total. Entonces, como vas a restar menos, entonces vas a tener un desplazamiento a la derecha. sí, pero o sea, por lo menos si me dicen que existe un cambio, no sé, o pues el caso que ustedes ponían del arancel, o es que se reduce, por ejemplo, los aranceles, entonces pues, va a haber más llegada de capitales del exterior, se va a importar más
eso, y me dicen por lo menos, no, analice el efecto de esa medida en el ahorro y pues en la balanza comercial. ¿Eso afecta directamente al ahorro o es un efecto que solo se fue reflejado por la inversión y pues esa inversión afecta también a la balanza comercial? Pues ahí tienes que tener cuidado porque cuando te hablan de política comercial afecta es primero a las exportaciones e importaciones y los aranceles usualmente afectan son las importaciones. Entonces ahí habría una disminución en la importación y por lo tanto un aumento en las exportaciones netas. Pero mira que eso no afectó en ningún momento a la salida neta de capitales. Entonces ella se mantiene igual. Vale, gracias. ¿Vale? Hola, tengo una pregunta. Sí, Yo tengo con la ecuación de consumo, es que yo estaba viendo que, por ejemplo, cuando se reducía como los impuestos, eh, decía que cierta porción se le iba como al ahorro y el otro como al consumo, pero no entiendo muy bien lo de marginal de consumo. Como, Lo de propensión marginal a consumo, ¿te refieres? propensión marginal de consumo. Listo. Entonces, como les dije, en este modelo, es lo mismo que en economía abierta, los hogares tienen la dicotomía entre el ingreso que les llega, o lo consumen o lo ahorran. Entonces, es muy simple. Siempre van a haber unos impuestos, entonces le restan. Entonces, al hogar me dan 100, impuestos son 20, ingreso disponible me quedan 80. Y el hogar se pregunta, ¿qué voy a hacer con este ingreso disponible? ¿Lo voy a ahorrar o lo voy a consumir? La propensión marginal a consumir, básicamente, es un número que me dice de ese ingreso disponible, cuánto voy a destinar yo al consumo. Eso, pues, a su vez me dice cuánto voy a destinar al ahorro también. Es simplemente un número que te dice cuánto es ingreso disponible por consumir. Es como una tasa. Entonces, si de ingreso disponible tengo 80 y mi proporción marginal a consumir es 0.5, o sea que consumo la mitad de mi ingreso disponible, pues voy a consumir 40, voy a ahorrar otros 40. Básicamente funciona así. Normalmente el dato que les dan en los enunciados, en el PSE. ¿Sí te quedó más claro? Sí, señor. Y una pregunta, ¿eso no la tasa, bueno, la propensión marginal de consumo no la dan explícitamente o nosotros lo tenemos que encontrar? Depende del ejercicio, pero no, eso siempre es dado. Eso normalmente es dado. Ah, ok. Normalmente es dado que ya es un tema de las preferencias que tengan los hogares en ese modelo. Entonces, sí, normalmente yo personalmente que he visto casos que tengo que calcular, porque siempre es algo. Yo tengo otra pregunta, es que en las diapositivas del que tenemos para estudiar, había un caso en el que decía que aumenta el gasto en este mismo tema del sistema monetario, perdón, de, bueno, sí, entonces que si aumentaba el gasto, aumentaba el ahorro privado y disminuía el ahorro público. Pero Sí, entonces lo que yo no sé es que como son efectos contrarios, uno cómo sabe cuál va a ser como tal el efecto final, o sea, y por qué aumenta el ahorro privado. listo, fresco. Daniel, si quieres, vamos a la diapositiva, la del ejemplo, la que tiene la grafiquita dibujada. Eso. Este es el ejemplo que yo les daba, por ejemplo, que precisamente acá hay un efecto, pues, antagónico entre el ahorro privado y el ahorro público, porque van en direcciones contrarias. Entonces uno se pregunta, pues, ¿cuál pesa más? ¿Qué cosas en el enunciado me están haciendo pensar que un golpe pesa más que el otro? Por ejemplo, en este caso que el enunciado dice que el gobierno sube gastos. O sea, ya sabemos que estamos incrementando, ¿eh? O sea, por ende, el ahorro nacional, ¿qué es esto? Compáralo. Eso ya sabemos, pero dice que ese gasto que está haciendo el gobierno, en este caso, impacta positivamente la productividad. Lo que les dije puede ser un ejemplo de el gobierno invierte más en carreteras, que eso va a hacer que las empresas sean más eficientes, bajen sus costos, puedan producir más con los mismos factores. Entonces, eso lo que va a hacer
es aumentarme el A, ¿cierto? El de la función de producción. Y si aumenta la función de producción, inevitablemente me va a estar aumentando el Y. Entonces yo ya sé que me aumenta el Y. O sea, yo tengo unas variables que tanto en el ahorro privado como en el ahorro público son diferentes. Ya sabemos que los impuestos son dados, ¿cierto? Son exógenos. Entonces, si a mí me están hablando o de ingreso o de consumo, ya sé que se me pega ese ahorro privado. Y si es gasto, le pega ese ahorro público. Entonces, en este caso, bueno, en este caso, entonces sube Y, ¿cierto? Eso implica que el ahorro privado va a subir. O sea, el ahorro privado está subiendo mientras el ahorro público está bajando. Supuestamente, si fueran de la misma magnitud, los cambios se cancelarían, pero digamos en este caso, el enunciado dice que el aumento en gasto es mayor, o sea, tiene una mayor proporción que el aumento de actividad. O sea, la disminución en el ahorro público va a ser mayor. O sea, va a pesar más la caída en el ahorro público. En este caso, el ahorro nacional va a terminar más. Pero entonces tú para analizar, pues a qué ahorro le está pegando las variables, si ya sabemos que el impuesto es exógeno, que si le está pegando al Y o al C, ya sé que es ahorro privado, si le está pegando al G, que pues también es exógeno, pero es normalmente lo que preguntan o lo que dicen que está cambiando en los enunciados, pues eso le pega al ahorro público. Y ya mirar en el enunciado, en qué parte te están metiendo, qué tiene más magnitud que lo otro, y mirar cómo le termina pegando al ahorro nacional, que pesa más al final del día. Y en ese caso, porque, bueno, suponiendo que no aumentará la productividad, en ese caso, porque el ahorro privado aumentaría. No, fíjate que el ahorro privado, si la productividad se queda quieta, o sea, eso sería un caso que el gasto del gobierno va a un subsidio, por ejemplo, que eso no va a aumentar ningún tipo de productividad de las empresas y por ejemplo, en este modelo no va a generar más producto. Entonces ya sé que no le está pegando el ahorro privado, en ese caso el ahorro privado se quedaría quieto. O sea que cuando se dice que ese gasto no afecta a la productividad, lo único que va a cambiar va a ser el ahorro público, ¿sí? No aumenta el Exacto. ahorro privado. ¿Sí me escuchas? Sí, ya. Sí, en ese caso, si no hay cambio en productividad ni en consumo, el ahorro privado se quedaría quieto. Entonces solamente cambiaría el ahorro público afectando el ahorro nacional. Eh, no sé si aquí sigan las personas que me hicieron la pregunta de la tasa. Sí, ¿Las tasas? Sí. Ah, sí, de la dicotomía clásica. ¿Verdad? sí. Pues, o sea, aquí yo estaba revisando mis notas. De lo que tengo entendido es que eso hace más referencia como a largo plazo. Como que en el corto plazo, sí, sí, como que, de un segundo, solo pongo la ecuación. O sea, me parecería extraño que no haya un cambio, pero es en el largo plazo que hace referencia a eso, que no cambiarían. Como que está Ok, la distinción de cambio como real y nominal, pero, o sea, no estoy seguro, la verdad. Voy a preguntarle a Oscar y, ok. y no sé, lo pongo aquí en la presentación o le digo al que mande como un enunciado, pero como un anuncio, pero o sea, su pregunta es que según la dicotomía clásica, cuando hay un cambio en la tasa de cambio real, no cambia la nominal. Era su pregunta. Sí, 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 básicamente es eso. Que Ok, eso fue lo que nos dijeron en la complementaria. ok, Gracias. listo. Entonces yo pregunto y yo creo que lo pongo en la presentación.
Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Vale. Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tenía, al igual que otro compañero, la pregunta de si sube la tasa real, la tasa de cambio real, también sube la nominal, o sea, se aprecia el peso, se deprecia el peso. Eh, sí, ahorita le voy a preguntar a Oscar para confirmar y les pongo aquí las presentaciones. Pero, o sea, hace referencia a esta cuestión o no. Sí, lo que pasa es que es un poco confuso porque cuando sube la tasa real, se supone que se deprecia. Sí, Entonces, pues si sube también la tasa nominal con la subida de la tasa real, significa que se deprecia también el peso cuando sube la tasa real. sí. Sí, o sea, es que la verdad, o sea, es un tema un poco confuso porque como que sube y se deprecia, pero mire que no sé, como por ejemplo, si usted lo piensa, ahorita con el peso colombiano y el dólar, mire que cuando aumenta la nominal, es decir, no sé, pasa de 4.800 a 5.000, tenemos que dar más pesos para conseguir $1, o sea, el peso se vuelve menos importante, entonces se devalúa. Entonces sería como correspondiente que pase también con el ejemplo que les daba la Coca-Cola, como que ahora tengo que gastar más como en una Coca-Cola colombiana para obtener una Coca-Cola estadounidense. Ok, Y bueno, pues si no tienen más preguntas, pues mucha suerte mañana, que les vaya muy bien, lleguen muy tranquilos, acuérdense de ir paso a paso, eh, traten de responder todo, no dejen nada en blanco y, y sí, mucha suerte. Muchas gracias por haber venido. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lorenzo, ¿tiene alguna pregunta?